Obviamente, cuando él me cuenta eso, yo no lo puedo ya ni mirar. Yo lo había juzgado de ridículo. Yo estaba así, viendo mis lagrimones caer y él diciéndome, no llore, Ken. No le contesto para que llorara. Ella ya partió, pero ella me enseñó a vivir. Ella me enseñó que la vida es maravillosa. Le pagan igual, ¿por qué llega más temprano? Le pagan igual, ¿por qué no sale ya? No, es que no puedo dejar esto sin terminar. ¿Pero por qué? No saben ni explicarlo, pero es por su Ikigai. Trabajar con personas que tienen Ikigai es satisfactorio. ¿Por qué tienen tantas facilidades cuando él no las tuvo? ¿Y por qué nos obligaron a leer, nos obligaron a escribir, nos obligaron a la educación? Conceptos de Ikigai y Shimei. Y me gustaría que explicara su significado y nos diera algún ejemplo. Ikigai y Shimei. Bueno, Shimei es propósito de vida, lo que vine a hacer a este mundo. Y habla de hacer. Y una de las conclusiones del Shimei más importante es que tiene que ver con el ser humano, con servicio al prójimo. En el proceso, uno en el Shimei a veces dice, no me interesa el ser humano. Me interesan las tortugas, quiero salvar tortugas. Las tortugas son más lindas que el ser humano. Son inofensivas, voy a salvarlas. Pero siempre cuando se va avanzando, dice, bueno, necesito más seres humanos para salvar más tortugas. Necesito el ser humano. Y es hermoso porque alguien decía, hablando de defender la fauna de la naturaleza, yo, pero si borráramos al ser humano de la tierra, florecería todo. Se acabarían todos los problemas del mundo. Sí, pero ¿quién daría esa noticia? ¿Quién haría poesía sobre eso? ¿Quién vería la primavera? ¿Quién nos enseñaría a suspirar y a ver la belleza de... Ya tuvieron los dinosaurios su momento, fueron protagonistas, ahora somos nosotros. Y aunque somos un problema, al mismo tiempo somos una de las mejores soluciones también para muchas situaciones. Eso es Shimei. El mundo de Shimei es muy interesante. Ahora está el concepto del Ikigai. El Ikigai ya no tiene que ver con el otro, sino conmigo. El Ikigai es algo interno. Un ejemplo sencillo es que si yo tengo un Shimei definido, un propósito de vida definido, se puede truncar si acontece un accidente, si caigo preso por alguna razón y entonces ya no puedo ir a salvar las tortugas, o se puede truncar un propósito si pierdo mis manos, entonces debo cambiar a otro. Pero el Ikigai no se trunca por nada. Si caigo preso, allí florece también. Si pierdo mis manos, florece aún más. El Ikigai es algo que viene adentro, es de adentro. Y por eso una de las traducciones es sentido de vida. Yo, cuando hablo de Ikigai o Shimei, digo, están en japonés, ¿no? Pero no significa que sean japoneses. Es como el quinto sabor, ¿no? El umami. Le pusieron umami, pero no se lo inventaron los japoneses. Solo colocaron ese término, gustó, así se bautizó, pero el Ikigai y el Shimei es igual, está en todo lugar. Crecí con un abuelo colombiano, un paisa, es decir, de esa zona donde tiene un acento muy peculiar, y hombres de negocios. Entonces él siempre hablaba mucho y decía una frase fascinante, mi abuelo. Todos en la familia, cuando hablamos del abuelo, podemos repetir la frase del abuelo. Él decía, acento colombiano, no hermano, a ese precio que yo le estoy dando, eso es un regalo. Es más, lléveselo, mijo, y si no le gustó, no me lo paga. Hágale, lléveselo. Y así vendían las cosas. Es decir, llévesela, que yo estoy seguro que le va a gustar. Si no, no me lo paga. Esa seguridad, por supuesto, generaba estrés en mi abuela. Decía, lo van a robar, nadie va... No, pero él tenía una seguridad y vendía. Y era un hombre, un comerciante. Distinto a mi padre japonés, un hombre de empresa, mi abuelo era un comerciante. Y él cae en cama por cáncer. Yo viajo de Japón con 16 años a visitar al abuelo en su lecho, donde ya le habían dicho en el hospital, llévenlo a la casa para que muera, parta con sus familiares. Y yo fui a Colombia a mis 16 a ver al abuelo. Y la abuela me contó, ¿cómo le parece la que me hizo Jaime Gómez, mi abuelo? ¿Qué hizo, abuelita? Me dijo, pláncheme todas las camisas y los pantalones y cuélguemelos ahí al frente, por favor. Quiero verlos. Entonces le planchamos todas las camisas y los pantalones. Todos los días venían muchas personas a visitarlo porque él influyó en muchos, así que me decían eran 5, a veces 10 personas diario tocaba recibir porque el abuelo lo conocía mucha gente y todos venían a desearle que se mejorara y se veía la tristeza en las personas a ver a aquel hombre tan fuerte postrado en una cama, pero él algo les decía y todos se llevaban una camisa, un pantalón y mi abuela se acercó a la puerta y escuchó la frase, eso es un regalo y a ese precio que le estoy dando, no, es un regalo, hermano.
lléveselo, lléveselo. Vendió todas sus camisas, sus pantalones. Y mi abuela le dijo, qué vergüenza, Kenji, yo sentí una vergüenza. Nunca hemos estado tan mal en la familia como para tener que vender la ropa. Y el abuelo, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué él es así? Él dijo, ya no voy a usar esto, ya no me paro de aquí, yo ya me voy a ir. Y esas camisas me las puse una vez nomás, unas son de Noruega, de Japón, me las envió. Los hijos por el mundo le enviaban camisas, su gusto. Y él las vendió todas, dejó su mesa de noche llena de dinero, porque su ikigai era vender. Y no lo hacía por dinero, es que una persona que tiene ikigai no puede dejar de hacer su ikigai. Entonces son esas personas que uno les pregunta, pero le pagan igual, ¿por qué llega más temprano? Le pagan igual, ¿por qué no sale ya? No, es que no puedo dejar esto sin terminar. ¿Pero por qué? No saben ni explicarlo, pero es por su ikigai. Trabajar con personas que tienen ikigai es satisfactorio. Porque obviamente quieren su pago, pero no lo hacen por eso, lo hacen por su ikigai. De ahí que cuando una abuela, la familia prosperó y le dicen, abuelita, ya no tiene que cocinar, ya no tiene que hacer ni café ni nada. Si la abuela dice, no, porque me muero. Si no me dejan hacer la comida, el café, y realmente va a morir más rápido si le quitan su ikigai. Esos son los dos conceptos, ¿no? Bastante largos, resumiéndolos un poco de ikigai y shimei. Yo aprecio los dos conceptos profundamente, la felicidad y la tristeza, y van de la mano siempre. Lo que pasa es que lo que no logro dominar es el algoritmo de las redes. Entonces pareciera que siempre estuviera hablando de la felicidad, pero hay una belleza enorme en la tristeza, en aceptarla, en vivirla, en recepcionarla. Una niña, después de mucha terapia, de hablar mucho con su terapeuta, aprendió a que cuando tenía momentos de tristeza profunda, no salía, porque antes lo que hacía era salir de fiesta, salir de rumba, buscar a alguien que la sacara de ese entorno. Y aprendió a que cuando estaba triste, incluso la llamaban y le decían, ¿vamos a salir? No, tengo visita. ¿Tiene visita? ¿De quién? No, una amiga. La amiga tristeza me visita. Y en terapia entendí que debo recibirla, atenderla. Así como atiendo la alegría y me voy de fiesta y hago cosas cuando estoy alegre, bueno, ahora estoy triste y tengo que sufrirla. Porque si la evado y me voy de fiesta y obligo mi cerebro a ser feliz y le doy solo dopamina, la tristeza cada vez va a llegar con más fuerza y va a ser muy peligroso. Así que lo mejor es recibirla y despacharla. Dicho esto, yo entré en una profunda tristeza en Japón, porque soy latino, como notarán, mi nombre, mi fisionomía, pero yo soy latino. Creo que mi esposa es más japonesa que yo. Sí, es más pragmática. Yo soy muy latino, pero llegué a Japón con 10 años y pues era un niño que hablaba mucho, que no reprimieron al expresar lo que sentía. Y llego a un país donde no entiendo y no me entienden. Y entro en un silencio de meses solo mirando, un silencio profundo, que después entendí lo importante que fue para mí este silencio, pero me dio mucha tristeza, me generó mucha tristeza. Y los otros niños, algunos llegaron a ser crueles conmigo, como el bullying de Kenji, que Kenji no entiende nada. Mándenlo para el salón 8. Yo era del salón 5, éramos del salón 5. Existía el salón 6, pero no el 7. O sea que el 8, yo deduje, debe ser como una forma japonesa de decir que lo manden para el infierno porque no entiende nada. Algo así. Caminando por la escuela descubrí que sí existía el salón 8. Salón 8. Lo recuerdo hasta hoy. Fui muy feliz en el salón 8. Me paré en la puerta del salón 8 a mirar y decir, aquí es donde me envían siempre que no entiendo algo. Y cuando miro hay una maestra con 7 alumnos, la mayoría con síndrome de Down. Era el salón de los niños especiales, el salón 8. Estaban jugando con plastilina, masilla de color. Caían mucha saliva a los pupitres. La maestra tenía una toalla y cada uno tenía una toallita y con eso limpiaba la boquita de los niños y una para limpiarlos. Yo quedé hipnotizado viendo esa escena y comencé a sentir mucha rabia porque dije, por eso me enviaron al salón. Hasta eso me demoré al entender. Ya sé lo que me quieren decir. Y quería ir a golpearlos. Era tan fácil para mí golpearlos. Lamento decir esto, pero para la falta de educación en nuestros países hace que no dialoguemos y seamos violentos. Así que era muy fácil para mí ir a golpear al niño, pero tenía una profunda debilidad por la plastilina. Y estaban jugando con plastilina. Y yo estaba en un país que no entendía nada y la maestra me habló por mi nombre. ¿Qué hace ahí? Entre. Dijo una palabra que me enganchó. Sudate, ayúdeme. Yo entendía muy bien la palabra ayúdeme, porque el maestro le decía a todos, ayuden a Kenji, ayuden a Kenji, ayuden a Kenji, lleven a Kenji, traigan a Kenji. No entendía nada. Y ahora la maestra dice, Tetsudate, ayúdeme. Pero yo, ¿para qué sirvo? No sirvo para nada.
no entiendo. ¿En qué le puedo ayudar? Y me dijo, siéntese ahí, no deje que Kaoru se coma la plastilina. Un niño llamado Kaoru hacía un pancito y había un momento donde él se hipnotizaba con su propio pan y se lo iba a comer y yo, no es de comer. Y él me miraba y seguía jugando. O sea, hacía caso, pero había que despertarlo de su hipnosis porque se enamoraba de su propio pan. Y eso pasaba cada 3, 4 minutos. La maestra a veces tenía que ir a sacarle pero ahora estaba yo. Qué fácil la tarea. Jugar con plastilina y cuidar a Kaoru que, y ya. Pasaron minutos, horas y yo le dije a la profesora, quiero quedarme en el salón 8, que aquí aprendo más. Aquí están aprendiendo los colores, justo lo que necesito, los números. Y yo me demoro para aprender. Pero ellos se demoran más porque son muy felices y solo quieren jugar. Entonces ellos sí aprenden, pero tienen uno que enseñarles con canciones, con juegos. Y era justo lo que yo necesitaba. Además me sentía como un profesor improvisado. Pasar de no entender nada en un salón así mirando al aire, 3 tipos de escritura, ahora ser el profesor de unos niños que se están comiendo la plastilina y yo les digo que no, y cantemos y ahora los colores y otra vez los colores. La maestra abogó por mí con los otros maestros, déjenme a Kenji aquí en el salón 8. Él realmente aquí es funcional y va aprendiendo. Yo le enseño. Me quedé en el salón 8, lo que comenzó como un bullying y que me generó mucha tristeza, me sacó de la tristeza. Salón 8, fui muy feliz en el salón 8. Y también creo que inconscientemente me acercó a una problemática social que tal vez me generó esta inclinación a lo que hoy hago, que es el tema de lo social. Así que no sé si sirva, pero evadir la tristeza a veces es evadir la misma felicidad. Hay que manejar respetar los dos conceptos. Yo estoy muy sorprendido positivamente por lo que pasa con la educación actual, porque hablo con mis hijos y hay algo dentro de mí, o en realidad es alguien dentro de mí, que no quiere mucho a mis hijos, y es el Kenji de mi infancia. Yo amo a mis hijos, pero mi niño interior los odia un poco, porque mi niño interior no entiende por qué tienen tantas facilidades cuando él no las tuvo, y por qué nos obligaron a leer, nos obligaron a escribir, nos obligaron a la educación. Y ahora ellos tienen la opción de qué quieren estudiar, de qué quieren comenzar a leer, si no, escojan el libro que quieren leer. Y eso le molesta a mi niño interior. Pero cuando hablo con mis hijos, saben mucho más de lo que yo sabía a la misma edad. Y eso me impresiona muchísimo. Y cuando les pregunto, ¿pero por qué sabe eso? O sea, ¿dónde lo leyó? Pues, no, lo escuché a un profesor que es youtuber, un maestro que es tiktoker. ¿Por qué sabe tanto de química? ¿Por qué le está yendo bien en química? Es que yo sigo hay un hombre fascinante que sigo con mis hijos, Hassan Taolalla. Hassan Taolalla, él es científico y trata todos esos temas. Pero la forma en que los trata es, ¿y qué pasaría si Superman corre a esta velocidad e intenta detener un tren? Y entonces, claro, engancha a los jóvenes y mi hijo sabe de toda esta terminología. Eso repercute en buenas calificaciones y además en criterio propio, porque ya puedo hablar con mis hijos de capitalismo, socialismo, feminismo, comunismo, cristianismo y todos los ismos, y tienen su punto de vista, pero también tienen criterio propio gracias a las redes sociales. Así que es increíble lo que está pasando en la educación actual. Yo llegué a Japón y no había que leer en español, todo en japonés. Entonces comencé a leerme los libros que habían en la casa. Stephen King, me leí Isabel Allende. Si hubiese crecido en Colombia no los leo, pero era lo único que mamá tenía. Y me leí todos esos libros. Y cuando ya no habían, hay una latina que vive yo no sé a cuántas estaciones y tiene unos libros, llévele estos y intercámbielos, como si fueran tesoros. Y viajar horas a intercambiar libros. Descubrimos una librería hispana en Ochanomizu, en Tokio. Hay que ir y pedir los libros y esperar 3 meses a que lleguen por correo. Y cuando llegaban, tasar la lectura, es decir, no leerlo todo porque se acaba y queda otra vez. O sea, imagínese eso. Voy a leer solo un capítulo en el tren, en unos días leo el otro y lo releo y le saco conclusiones que ni el autor se imagina por el hambre que yo tenía de lectura en Japón. Entonces, creo que son 2 escenarios increíbles que demuestran que el ser humano con mucha hambre crece, pero también cuando hay tantas opciones, ¿no? También es fascinante. Así que es una generación que me impresiona mucho y me gusta hacia dónde va la educación, me gusta mucho. Fue más fácil para mí, Mauro. Fue mucho más fácil para mí que para ti, porque yo solo tenía una opción, solo una opción, ser traductor y estudiar humanidades y no más. ¿Qué quiere hacer Kenji? Eso. ¿Y por qué? Siente una pasión profunda porque no hay sino eso. Es más difícil para Mauro,
Cuando le muestran tantas, es muy difícil, el cerebro sufre. Y el adulto es muy cruel, dice, pero mire, yo solo tenía eso y lo hice, ¿cómo no va a poder con todo lo que le estamos dando? Pues eso es lo difícil. Es increíble, pero cuando uno está en una nevera y si solo hay una salchicha y unos huevos, adivine qué vamos a comer. Y vamos a hacer un plato. Pero cuando la nevera está llena, el cerebro sufre tanto que incluso teniendo hambre, la ansiedad se la quita y dice, no sé, es que no sé qué comer porque está llena. Ustedes son de una época que tienen la nevera llena de opciones y por eso la tienen difícil. Mis hijos, Mauro, la tienen muy difícil y no piense que es anormal o es desagradecido por no saber ni qué estudiar. Es normal, es muy difícil esta época, pero bueno, es lo que hay. Tiene también su parte fascinante, como lo dije al principio. Hay maestros que nos marcan de por vida. Es una vocación maravillosa. Primero la maestra del Salón 8, luego estaba el profesor de inglés, Saito Satoshi Umemiya, en realidad. El maestro, bueno, era crítico estudiar inglés. Para el japonés es muy difícil estudiar inglés porque el japonés es como el español, es plano en la pronunciación. Arigato, sayonara. Pero el inglés no, que haga la lengua así. Banana, ¿ah? Y el japonés entonces llevan un nativo, salón por salón, a todos mirar cómo hace la lengua, a dibujarla para poder... Pero el maestro de inglés japonés, que era para mí trágico verlo porque yo no hablaba japonés, solo hablaba español y ahora tenía que aprender inglés en japonés. Yo lo veía y decía, no, ahora viene la confusión de mi vida. Pero casualmente él era disruptivo, es decir, un profesor loco, porque se subía al pupitre, a la mesa, se subía ahí. O sea, un japonés no hace eso. Él se subía y gritaba, Minasan, jinsei wa subarashi, la vida es maravillosa. Y saltaba y lo escribía en inglés. Y toda la clase era así, la vida es maravillosa. Y encontrárselo en los pasillos era terrible porque lo agarraba. Yo, niño yokoi, lo agarré. La vida es maravillosa. Y pues uno decía, qué maravilloso le ve a la vida. Cuando hay que aprender inglés en japonés y ya se me está olvidando el español, no entiendo japonés, menos voy a aprender inglés, estoy confundido. Mi vida es una tristeza y tengo que aguantar a este señor gritando que la vida es maravillosa. Yo me gradué a los 18 años, lo vi en la estación de Nakayama. Él me invitó a un café, es que parecía un latino. Coge Dominicos, vamos a tomar café. Y hablaba y seguía igual y yo lo miraba y yo me sentía yo era ya traductor de una institución importante, yo me sentía como adulto, como serio, De hecho, cuando nos vimos, él gritó, Yokoi, niño Yokoi, la vida es maravillosa. Y yo corrí ahí como a decirle, cállese, qué vergüenza, yo ya soy un adulto. A esa edad uno piensa, soy un adulto, no, soy un niño. Y él hable duro, un japonés muy diferente. Y le dije, yo le pregunté, porque dije, bueno, tal vez nunca lo vuelva a ver. Tengo muchos planes de viajar por el mundo, pero quiero sacarme esta espina con este profesor. Y se lo dije. No le dije ridículo, ¿no? Que eso era lo que pensábamos todos. El maestro es tan... Maestro, ¿usted por qué era tan dinámico? Le dije, tan alegre. Los japoneses no son así. Los otros profesores también lo veían raro. Y usted sigue así. Y él mezclando el café me dijo, es un secreto. Pero como no eres más mi alumno, te lo voy a contar. Mi esposa, profesora también. Nos conocimos en una convención de maestros. Nuestra pasión, enseñar. No quisimos tener hijos porque teníamos muchos todos los días atendiendo. Pero ella cayó en cama con leucemia. Yo prometí quedarme con ella hasta el final, arrodillado, incluso irme con ella. Y un japonés cuando dice eso es kamikaze, harakiri, es honor samurái, me muero por la causa. Y esta causa no es una guerra, es mi esposa, es el amor, me muero con ella. Pero ella no le permitió ni siquiera que se quedara arrodillado con ella. Le dijo, si me amas de verdad, tienes que ir a enseñar, porque yo no puedo, estoy en una cama. Y mi única felicidad en este momento es saber que mi esposo está yendo a enseñarle a los niños. Así que dame el honor de partir de esta vida sabiendo que estás enseñando. Y él le dijo, no puedo, ¿cómo te voy a dejar aquí? No puedo. Si me amas, lo puedes hacer, Saito. Y entonces él se levantaba, se limpiaba las lágrimas y le decía, le voy a probar que la amo. Y se iba a la escuela. Llegaba, me contó él, a la escuela, ahí a la entrada donde todos llegábamos, tomaba aire, se limpiaba sus lágrimas y decía, Chieco, te pruebo que te amo. Y entraba a enseñar. Y cumplía la consigna de la esposa, porque le dio consigna. Sonríele a los niños y diles que la vida es maravillosa, que la disfruten. Y por eso hacía eso. Obviamente, cuando él me cuenta eso, yo no lo puedo ya ni mirar. Yo lo había juzgado de ridículo. Yo estaba así, viendo mis lagrimones caer y él diciéndome,
No llore, Ken. No le contesto para que llorara. Ella ya partió, pero ella me enseñó a vivir. Ella me enseñó que la vida es maravillosa. Por eso los maestros sabían y a mí siempre me dejaron hacer todo ese escándalo, porque era una promesa que tenía que cumplirle a mi esposa. Yo le pedí perdón al maestro ahí, le dije, Gomen Nasai, perdón maestro, yo pensé que usted era un ridículo, un tonto. Usted es un héroe. Nunca lo olvidé hasta hoy. De hecho, lo recuerdo siempre que paso un momento muy difícil. Me acuerdo del maestro y digo, vamos, la vida es maravillosa. Ahora es donde hay que probarlo. Por aquellos que no están, por aquellos que partieron. Tenemos siempre personas valiosas en nuestra vida por las cuales hay que levantar la cabeza y continuar. Gracias por recordar.